si primero no las desecha de sí, porque no pueden convenir la luz con las tinieblas, porque como dice San Juan, tenebre eum non comprenderunt. Esto es, las tinieblas no pudieron recibir la luz. Eh, entonces, él lo que va a hacer en este capítulo va a empezar a defender la tesis de por qué tiene el alma que pasar por la noche oscura, por qué la primera parte de la noche es justamente este despojo de esta vestidura oscura que es el apego que tenemos a las criaturas. Y básicamente este es el argumento de todo el capítulo, ¿no? O por lo menos va a empezar con eso. El capítulo siguiente va a tratar de lo mismo también. Entonces dice, la razón es porque dos contrarios, según nos enseña la filosofía, no pueden caber en un sujeto. Este es un principio clásico, ¿no es cierto?, que nos dice que en un mismo sujeto, en la misma sustancia, no pueden coexistir dos contrarios. O sea, no se puede conocer una cosa e ignorarla al mismo tiempo, no se puede este, este, eh, tener una virtud y carecer de ella al mismo tiempo, ¿no es cierto? En fin. Entonces este es el punto sobre el que él argumenta. Dice. Y porque las tinieblas son las afecciones en las criaturas y la luz, que es Dios, son contrarios, y ninguna semejanza ni conveniencia tienen entre sí, según a los Corintios enseñó San Pablo diciendo, que convencio lucis ad tenebras, es decir, es a saber, ¿qué conveniencia se podrá dar entre la luz y las tinieblas? De aquí es que en el alma no se puede asentar la luz de la divina unión si primero no se ahuyentan las afecciones de ella. Para que para llenar el alma hay que vaciarla de las otras cosas, digamos, podríamos decir nosotros. Para que llegue la luz tienen que salir las tinieblas. Dice, punto 3. Para que probemos mejor lo dicho, es de saber que la afición y hacimiento que el alma tiene a la criatura iguala a la misma alma con la criatura. Y cuanto mayor es la afición, tanto más la iguala y hace semejante. Porque el amor hace semejanza entre lo que ama y es amado. Otro principio clásico, digamos, ¿no? Que el amor hace que el que ama sea informado, reciba la forma, ¿no? Sea modelado a imagen de lo que ama, ¿no? Entonces, dice, entonces nos igualamos, ¿no? Dice, por eso, dijo David, hablando de los que ponían su afición en los ídolos, similis illis fiant qui faciunt ea, ed omnes qui confidunt in eis, es decir, sean semejantes a ellos los que ponen su corazón en ellos. El Salmo 113. Y así, el que ama criatura, tan bajo queda como aquella criatura, y en alguna manera más bajo, porque el amor no solo iguala, más aún sujeta al amante a lo que ama. Entonces, no solamente iguala, sino que el que ama de alguna manera queda como súbdito, ¿no? Como sujeto, subject, ¿no? Sujetado al objeto del amor. Entonces, y de aquí es que el mismo caso que el alma, y aquí es que por el mismo caso que el alma ama algo, se hace incapaz de la pura unión de Dios y de su transformación. Obviamente estamos acá en el lenguaje como eh, eh, de oposiciones, es muy agustiniano de alguna manera. Él, digamos, no deja de ser tomista. Juan. Muy absoluto. Claro, porque dice, con que ame algo, ¿no? En este sentido, no puede amar a Dios, ¿no? Nosotros sabemos que teológicamente los amores son compatibles, digamos, y están ordenados. Pero acá él está usando el lenguaje bastante radical que usa, bueno, el mismo Jesús en el Evangelio,
que nuestras traducciones suavizan mucho. Por ejemplo, cuando dice, el que ame a su padre y a su madre más que a mí, no es digno de mí. En realidad el texto, literalmente en griego, dice, el que no odie a su padre y a su madre, no es digno de mí, dice, ¿no? Es decir, porque trabaja, ¿no es cierto?, por oposiciones, ¿no? Como si en cierto nivel de lenguaje no cupiesen las gradaciones o los grados, ¿no? Te interrumpí, ibas a decir algo de San Agustín, padre. Bueno, esto es muy agustiniano, o sea, el lenguaje es muy... Agustín trabaja siempre con pares de opuestos, ¿no? Agustín es muy... Cualquier texto de Agustín, él siempre está trabajando con entre otras cosas, ¿no? Retóricamente me refiero, usa mucho entonces, sigue. Vuelvo. Y de aquí es que, vuelvo a leer eso, y de aquí es que, por el mismo caso que el alma ama algo, se hace incapaz de la pura unión de Dios y su transformación, porque mucho menos es capaz la bajeza de la criatura de la alteza del Creador, que las tinieblas lo son de la luz. Las tinieblas son incapaces de recibir la luz, de hacerse luz, bueno, pero más incapaz es la bajeza de la criatura de recibir la alteza de Dios, de hacerse, de divinizarse, ¿no? Porque todas las cosas de la tierra y del cielo, comparadas con Dios, nada son, como dice Jeremías con estas palabras: Aspexi terram et ecce vacua erat et nihil, et celos et non eran lux en eis. Miré la tierra, dice, y estaba vacía, y ella nada era, y a los cielos, y vi que no tenían luz. Jeremías 4:23. En decir que vio la tierra vacía, da a entender que todas las criaturas de ella eran nada, y que la tierra era nada también. Y en decir que miró a los cielos y no vio luz en ellos, es decir, que todas las lumbreras del cielo comparadas con Dios son puras tinieblas. De manera que todas las criaturas en esta manera nada son. O sea, en esta manera, ¿no? En esta comparación, digamos, ¿no? O sea, son algo, pero en esta comparación podemos decir que son nada. Y las aficiones de ellas, menos que nada, podemos decir que son, pues son impedimento y privación de la transformación en Dios. Así como las tinieblas nada son y menos que nada, pues son privación de la luz. Y así como no comprehende a la luz el que tiene tinieblas, así no podrá comprehender a Dios el alma que en criaturas pone su afición, de la cual hasta que se purgue de la afición, diríamos, ni acá le podrá poseer por transformación pura de amor, ni allá por clara visión. Poseer a Dios acá, en este mundo, por transformación pura de amor, ni allá, en la vida eterna, por clara visión. Y para más claridad, hablaremos más en particular. Entonces acá viene, ahí acabó un poco el argumento y ahora simplemente va a empezar a machacar con casi una especie de letanía de comparaciones, ¿no? Dice, por ejemplo, el punto 4, dice, de manera que todo el ser de las criaturas, comparado con el infinito ser de Dios, nada es. Y por tanto, el alma que en él pone su afición delante de Dios también es nada y menos que nada, porque como hemos dicho, el amor hace igualdad y semejanza y aún pone más bajo al que ama. Y por tanto, en ninguna manera podrá esta alma unirse con el infinito ser de Dios, porque lo que no es no puede convenir con lo que es. Y descendiendo en particular a algunos ejemplos. Entonces, el modo retórico de argumentar. Sí. Cuando dice que el amor hace igualdad y semejanza con el objeto amado, sería. Sí. Por eso pone más bajo Claro.
cuando ama un objeto inferior, una criatura, la rebaja más de la que es del nivel propio sería. Por un lado, pero después San Juan dice que incluso la pone por debajo de la criatura que se ama, porque el amor no solo iguala, sino que aún sujeta, digamos, es decir, incluso el amor hace que el que ama esté por abajo de lo amado. Entonces dice, si las criaturas son nada al lado de Dios, el que ama a las criaturas es menos que nada. El cómo llega a decir que las criaturas son nada, no en un sentido estrictamente ontológico, porque en realidad las criaturas participan del ser de Dios, es decir, son algo, ¿no es cierto? Pero dice él, en la comparación, ¿no?, está la distancia, ¿no?, que es como si fuesen nada, digamos, ¿no? Entonces dice ahora, toda la hermosura de las criaturas comparada con la infinita hermosura de Dios es suma fealdad. Bueno, lo mismo, la misma idea, ¿no? Sí, nosotros decimos que hay unas cosas que son más bellas que otras, ¿no? Pero si comparamos esas bellezas con la belleza de Dios, la distancia es tan grande, ¿no? Acá entra también un poco la teología negativa que le dicen, ¿no es cierto?, de Dionisio Areopagita, ¿no es cierto? Esto también es muy de los místicos más antiguos en la Iglesia, ¿no? Es decir, que primero niegan para después poder llegar a alguna afirmación, ¿no? Primero niegan en el sentido de que Dios no es simplemente un ser más grande que los otros seres, ¿no? Es decir, que a veces es como la idea, ¿no? O sea, hay seres inferiores y Dios es un ser más grande, pero como un ente, digamos, ¿cierto? Como que lo pone en el mismo plano, digamos, ¿no? Como cuando... Como del mismo género, de la misma sí, naturaleza. una cosa dentro del mundo, digamos, sería un dios dentro del mundo, como vamos a poner los dioses paganos, ¿no es cierto? Los dioses griegos son una criatura dentro del mundo, digamos, ¿cierto? Son mucho más poderosos que los seres humanos, pero bueno, entonces a veces simplemente pensamos que Dios es mayor en el sentido, estamos en una escala de entes y Dios es un ente mayor. Entonces lo primero que se hace es negar esa relación, ¿no? Entonces, no es simplemente que Dios es, por ejemplo, cuando hablamos de la bondad, ¿no? Decimos, hay cosas buenas y cosas más buenas, entonces Dios es el más bueno. No, ¿no es cierto? Dios es la bondad, de la que emana el ser bueno de las criaturas, ¿no es cierto? Entonces, digo, la teología negativa de Dionisio, Areopagita, consiste en decir que está la distancia entre lo que llamamos la bondad en Dios, o como Dios como fuente de la bondad, que las demás cosas son malas al lado de eso, digamos, ¿cierto? O acá San Juan dice, ¿no? La belleza de Dios es una cosa tan abismalmente distinta de la belleza de las criaturas que las cosas son feas, ¿no? Incluso Dionisio puede llegar a invertir la relación y decir Dios es una, por ejemplo, Dionisio tiene una frase famosa que es, Dios es una nada superesencial, ¿no? Si decimos que las cosas son algo, entonces para decir que Dios es totalmente distinto, decimos Dios es una nada, dice, pero no es una nada del no ser, sino una nada superesencial, ¿no? En fin, San Juan por eso, está tratando de estirar el lenguaje para expresar este abismo, esta diferencia entre Dios
y las criaturas, ¿no? Por eso dice, toda la hermosura de las criaturas comparada con la infinita hermosura de Dios es suma fealdad. Según Salomón en los Proverbios dice, Falax gratia et vana es pulcritudo, engañosa es la belleza y vana la hermosura. Y así el alma que está aficionada a la hermosura de cualquier criatura, delante de Dios sumamente fea es. Y por tanto no podrá esta alma fea transformarse en la hermosura que es Dios, porque la fealdad no alcanza la hermosura. Y bueno, esta estructura la va a repetir con todo el capítulo. Después dice, y toda la gracia y donaire de las criaturas comparada con la gracia de Dios es gracia y sumo desabrimiento. Comparada con la infinita bondad de Dios se puede llamar malicia, porque nada hay bueno sino solo Dios. Lucas 18, 19. Y toda la sabiduría del mundo y habilidad humana comparada con la sabiduría infinita de Dios es pura y suma ignorancia. Y ahí cita a San Pablo de los Corintios, la sabiduría de este mundo delante de Dios es locura. Y más adelante, en el puntito 6, dice, y todo el señorío y libertad del mundo, comparado con la libertad y señorío del Espíritu de Dios, es suma servidumbre y angustia y cautiverio. Y todos los deleites y sabores de la voluntad en todas las cosas del mundo, comparados con todos los deleites que es Dios, son suma pena, tormento y amargura. Todas las riquezas y gloria de todo lo creado, comparado con la riqueza que es Dios, es suma pobreza y miseria. En fin, bueno, esa parte argumental se la resumí un poco porque en realidad él repite, es como, ¿no? Casi como una letanía, ¿no? Y entonces dice, y por eso el alma que está unida a estas cosas no puede alcanzar la sabiduría, la riqueza, la libertad, ¿no? Y finalmente dice el punto 8. Y por tanto, la sabiduría divina, doliéndose de estos tales que se hacen feos, bajos, miserables y pobres, por amar ellos esto, hermoso y rico a su parecer del mundo, les hace una exclamación en los proverbios, diciendo, O viri ad vos clamito, et vox mea ad filios hominum, intelligite parvuli astuciam et incipientes animadvertite, audite quia de rebus magnis locutura sum. Es decir, oh varones, a vosotros doy voces, y mi voz a los hijos de los hombres. Atended, pequeñuelos, la astucia y sagacidad. Los que sois incipientes, advertid. Oíd, porque tengo de hablar de grandes cosas. Conmigo están las riquezas y la gloria, las riquezas altas y la justicia. Mejor es el fruto que hallaréis en mí que el oro y que la piedra preciosa. Y mis generaciones, esto es, lo que de mí engendraréis en vuestras almas, aclara San Juan, es mejor que la plata escogida. En los caminos de la justicia ando, en medio de las sendas del juicio, para enriquecer a los que me aman y cumplir perfectamente sus tesoros. Bueno, esto es una larga cita de Proverbios 8, del 4 al 6 y del 18 al 21. Dice San Juan, en lo cual la sabiduría divina habla con todos aquellos que ponen su corazón y afición en alguna cosa del mundo, según ya hemos dicho, y llámalos pequeñuelos, porque se hacen semejante a lo que aman, lo cual es pequeño, y por eso les dice que tengan astucia y adviertan que ella trata cosas grandes, y no, ella trata de cosas grandes y no de pequeñas, como ellos, que las riquezas grandes y la gloria que ellos aman, con ella y en ella están, y no donde ellos piensan, y que las riquezas altas y la justicia en ella moran, porque aunque a ellos les parece que las cosas de este mundo lo son, díceles que adviertan que son mejores las suyas, diciendo que el fruto que en ellas hallará les será mejor que el oro y que las piedras preciosas, y lo que ella en las almas engendra, mejor que la plata escogida que ellos aman, en lo cual se entiende todo género de afición que en esta vida se puede tener.
Bueno, entonces el capítulo 4, un poquito resumido porque es bastante extenso. Pero bueno, es esto lo que hace San Juan, digamos. Pone su tesis y después la defiende retóricamente, con argumentos, digamos, para convencernos de que todo nuestro amor por las criaturas es nada, digamos, ¿no? Que no nos quedemos en cosas pequeñas, digamos, ¿no? Que tenemos que buscar las verdaderamente grandes, ¿no? Y emprender el camino. ¿Comentarios? ¿Preguntas? Padre, lo del cuenco que mencionaste eh, que para ser llenado tiene que ser vaciado Sí. de lo que está conteniendo. No sé de dónde había escuchado eh, un adicional que es que se quita lo de adentro agregándole a la vez. O sea, no se puede, se Que la puede naturaleza, claro. la Sí, hay, naturaleza, eso, la naturaleza no admite el vacío, algo así, no, no admite el sí, vacío. Entonces se saca agregando, se quita el mal agregando bien, se saca el agua sucia agregando agua sí, limpia. Sí, son metáforas, ¿no? sí, sí, sí. Hay que ver qué quiere decir todo eso. Pero sí, es un dicho de los filósofos clásicos, es que la natura aborret vacuum, ¿no? La naturaleza aborrece el vacío. Y por eso donde hay un vacío hay algo que va a llenarlo, ¿no? Tiende a llenarse. Eh, y, y entonces eso se aplica después un poco a la vida espiritual, diciendo que uno no, bueno, lo de Jesús, ¿no? O sea, si cuando se expulsan los demonios de la casa, ¿se acuerdan de esa imagen, no? Si la casa queda vacía, vuelven después más, digamos. Tiene que estar el señor de la casa, digamos, ¿no? Lo mismo podríamos hacer otra imagen, digamos, es que, digamos, que no hay intermedio en la vida espiritual. O estás, por ejemplo, como si estuvieses subiendo en bicicleta un barranco, tengo una imagen que a mí visualmente me gusta, que uno, es muy difícil quedarse parado. O sea, si te frenás, empezás a bajar, digamos. O estás subiendo o estás bajando, pero no, difícilmente te quedes fijo, digamos, ¿no? Pero Como una escalera San Juan, automática que está bajando. claro, claro, ¿No? Si no subís, claro. te tira para Si no atrás. subís, ya para atrás, exactamente. Esa es también una buena imagen. Ahora, lo que San Juan está argumentando acá es que si no hacemos un trabajo activo de despojo de las de estas aficiones, como él dice, ¿no? De estos apegos, no vamos a poder, o sea, no vamos a poder ser totalmente transformados en el amor, digamos. Porque acá hay una cuestión de amor, digamos, ¿no? Entonces dice, ¿no? Mientras es como que acá lo está poniendo en un grado, en un grado de amores absolutos. Es como pensemos que es un amor matrimonial, que vos decís, bueno, eh, no es que amo a mi esposa, claro, uno sí ama a su esposa, ama a sus hijos, ama a sus padres, bueno, eso es una manera de entenderlo, pero a nadie más puede estar al mismo nivel que la esposa, digamos, en este sentido. No, no es que amo a mi esposa un 90% y amo a mi vecino un 10%. Entonces, en este grado de cosas, digamos, esto es lo que está San Juan diciendo. Mientras uno tenga un apego, digamos, a algo, no puede entregarle todo ese amor a Dios, ¿no? Entonces, eh, por eso San Juan es bien radical. Después, bueno, y teníamos, creo que lo habíamos leído, ¿no? Esa imagen de que el ave puede ser detenida por un pequeño hilo, un cordel o con una cadena, ¿no? Pero en los dos casos es frenada. Entonces, puede ser una pequeña afición o una afición grosera, digamos, pero eh, uh-huh.
Bueno, ¿les parece pasamos ya? Creo que estaba pensando, creo que por ahí se nos ha dicho mucho eh, que para superar, digamos, estas aficiones al mundo, lo que uno, o sea, con el amor de Dios, uno dejaba otros amores, digamos. O sea, por amar a Dios, dejo de amar las cosas del mundo, digamos. Eh, bueno, creo que en una conversión, tal vez un momento así de decir, bueno, descubro este gran amor que Dios me tiene, entonces eso me hace relativizar un montón de otras cosas, pero como que entiendo que San Juan también va a lo fino también de decir, bueno, esto bueno, hay una inclinación, digamos, podemos decir capaz que eh, inicial hacia Dios, pero si yo no trabajo para dejar, digamos, todas esas cosas que me quedan, digamos, del mundo, nunca voy a poder entregarme totalmente, digamos, a Dios. Yo pienso que también en el contexto capaz que le habla a monjes que ya han tomado una decisión de vida, digamos, pero que bueno, que si no avanzan en ese abandono, digamos, terminan, digamos, un poco frustrados en ese intento inicial, digamos, de decir, bueno, amar a Dios con todo el corazón, digamos. Sí, sí, o sea, hay modos de vida, digamos, donde esta entrega se da de una manera eh, más material, podemos decir así, como la vida monástica, digamos, ¿no? Más evidente. Pero bueno, sí, esto es algo que en el fondo es para todos en cierto sentido. ¿Se acuerdan cuando Jesús hace la parábola de los invitados a la fiesta, ¿no? Y todos se excusan porque, bueno, compré un campo, compré una yunta de bueyes, me voy a casar, dice uno, ¿no? Entonces, son todas cosas que entran como en competencia con la gran invitación de Dios, ¿no? Entonces, mantenernos como a dos aguas, decir, bueno, estoy un poco con el mundo y un poco con Dios. Es cierto que parece que esto es lo que parece, ¿no? Que cuando uno sigue a Cristo, lo abandona todo, que es lo que dice Pedro, ¿no? Y nosotros que lo dejamos todo para seguirte, y Jesús dice, bueno, ustedes recibirán el 100 por 1, ¿no? Entonces, de alguna manera, eh, todos los estados de vida cristianos eh, sufren una especie de transformación, ¿no? O sea, en el sentido que después todos los demás amores los tenemos que reencontrar en Dios. De alguna manera tienen que ser ofrecidos, sacrificados, digamos, como Abraham, a Isaac, una cosa así, ¿no es cierto? Y recuperados, digamos, ¿no? Recuperados ahora como don de Dios, no como una competencia, ¿no? No un amor en competencia con el amor divino, ¿no? Sino, no sé si me doy a entender lo que quiero decir. Sí. Eh, pero sí, o sea, como que quiero decir que hay una cesis que hay que hacer, digamos, que es un poco lo que, eh, porque a veces, por eso, capaz que a veces uno en una idea, capaz un poco ideal o romántica, piensa que, que amando mucho a Dios, digamos, voy a librar, digamos, de tal vez el trabajo ascético, digamos, de luchar también contra mis pasiones, digamos. Ujú. Eh, entonces, bueno, como que es como lo veo como todo un programa, digamos, de la vida espiritual, decir, bueno, tengo que también o sea, luchar contra mis instintos, mis cosas, digamos, mis defectos, digamos. Si no me niego un poco, no, capaz que quiero, o sea, quiero capaz que encontrar a Dios, pero no, estoy ahí como siempre, bueno, esa imagen del pajarillo atado con un hilo
bastante, digamos, subjetiva, digamos. Ujú. Sí, sí. Bueno, ese es el camino que San Juan está invitando y claro, cada uno lo tiene que vivir con su estado de vida particular, digamos, ¿cierto? Por eso creo que lo importante es que captemos un poco como las líneas fuerza, las grandes iluminaciones que San Juan hace sobre la cosa y después, bueno, cada uno en su propia vida lo va, lo va, lo va traduciendo, ¿no? De alguna manera, haciendo el traspaso al del viaje de Ulises, digamos, Ulises para poder ir a Ítaca tiene que irse despegando de todos los otros lugares por donde va pasando, ¿no? Eh, y bueno, es eso, ¿no? Bueno, si les parece, vamos al descenso al Hades. Teníamos el canto 11, 12 y 13, ¿no? Si no recuerdo mal. Sí. Eh, a ver, estamos leyendo el comentario lo que se llama Subida al Monte Carmelo, que es, está comentando acá el primer verso, que es en una noche oscura. Eso está comentando. No, pero creo que En una noche. La referencia es, leímos estamos en el libro primero, capítulo 4. Bueno. eh, eh, bueno, vieron que en el camino del héroe, a lo largo de toda la historia de la literatura, y siempre hay un punto de descenso, ¿no? Al Hades. Es algo que tiene que estar, ¿no? Como para poder salir, como para poder encontrar el camino, ¿no? Pensemos en Dante, ¿no? Bueno, Eneas también. Y bueno, o sea, todos podemos decir desde un punto de vista mitológico que todo eso está preparando o anticipando o proyectando, ¿no es cierto?, el misterio del descenso al Hades de Cristo, digamos, ¿no? Pero bueno, este es muy particular, no sé. ¿Quieren hacer algún comentario? El capítulo, el canto 11. A mí la verdad me gustó. Estuve como buscando, como había muchas, digamos, historias de héroes, o por ejemplo, no sé, cuando muestra que aparece Ajax y está enojado, y digo, pero como yo no leí la Ilíada, digo, pero ¿por qué está enojado Ajax? Y bueno, ahí me enteré de por qué había muerto Ajax, y la verdad que bueno, como que hay muchas historias, por ejemplo Sísifo, cuando está ahí con la piedra, y cosas que, bueno, yo ya sabía por leerlos de otros lados, y es como que se encuentra con todo el panteón helénico y está muy bueno, a mí me gustó. Sí, sí. Es una galería de personajes muy interesante, muy linda. Como vieron, la idea del Hades es, bueno, este Hades todavía muy primitivo, digamos, no es, no son las almas de Platón, digamos, ¿cierto? Que están más vivas que en este mundo, ¿no es cierto? Son como sombras simplemente, son residuos, eh, residuos psíquicos, digamos, de lo que fueron, digamos, ¿no? Por eso están sedientos se acercan a la sangre, ¿no? Es una cosa muy, ¿no? Necesitan la sangre como
para poder recuperar algo de vida, ¿no? Perdón, padre, pero sí. puede ser que eso tenga que ver con antes de, digamos, que Jesús, digamos, muriera en la cruz y se sacrificara por nosotros, de que las almas iban a otro lugar. No me acuerdo ahora el nombre. Bueno, sí, el Hades, pues, en el mundo griego es el Hades, digamos. Para los judíos se llama Sheol, Ah, Sheol, pero llegó. es el mismo concepto, sí. En realidad estamos hablando de, claro, de una realidad que trasciende la experiencia humana, entonces no podemos hablar de estas cosas como si hablásemos de simplemente un país extranjero, digamos. O sea, entra acá un lenguaje, entran acá las concepciones antiguas sobre la vida eh, sobre la muerte, y cómo para los cristianos la Pascua, la muerte y resurrección de Jesús afecta no solamente nuestra vida en este mundo, sino y sobre todo la vida después de la muerte. Entonces, básicamente lo que para nosotros significa el descenso de Cristo a los infiernos, bueno, la palabra latina, ¿no? Y infiernos viene de inferior a partes, o sea, las partes inferiores. Esta idea de que está la vida sobre la tierra y está la vida debajo de la tierra, ¿no? Por eso los muertos los sepultamos, están debajo, ¿no? En lo que significa el descenso de Cristo al Hades es que el Cristo libera no solamente a los que estamos en este mundo vivos, sino que también lleva la redención al mundo de los muertos, ¿no? Y entonces es a partir de él que se establece la distinción entre salvados y condenados, digamos, ¿no? Entonces, es él el que abre, podemos decir así, el paraíso, él es el que abre el cielo. Ahora, estamos hablando de una dimensión que es un tiempo distinto y fuera de nuestro tiempo, entonces, bueno, esto se expresa de esa manera, diciendo que Jesús desciende y rescata, ¿no? Los íconos del descenso de Cristo a los infiernos, es Jesús tomando de la muñeca a Adán y Eva, ¿no? Tomarlos de la muñeca, es decir, que ellos no tienen parte activa, como si los agarrase de la mano, ¿no? Los toma de la muñeca, porque ellos no pueden hacer nada, es él que los saca, ¿no? Saca a Adán y a Eva, y con ellos saca a todos los justos, ¿no? Para llevarlos al cielo. Pero esto es una imagen, por eso también poética, y para expresar esta realidad trascendente, digamos, ¿no? Que hace Jesús, ¿no? Entonces él el que distingue o separa el viejo Sheol, este lugar de los muertos, digamos, de la mentalidad griega, ¿no? Para inaugurar esta otra cosa, esta distinción. Y bueno, obviamente, bueno, ahora vamos a ver ahí que hay algo de los iconos del descenso de Cristo a los infiernos que tiene una referencia acá a la Odisea. Porque vieron que dice, a ver dónde lo tengo, el verso 277. Dice el Hades de sólidos cierres, dice la traducción esta. El Hades de sólidos cierres, o cerrojos, ¿no? Los iconos de Jesús descendiendo a los infiernos está rompiendo siempre los cerrojos y las cadenas del Hades. Como si hubiese candados y hubiese eso, todo eso que Cristo lo rompe. No es simplemente que lo abre, lo rompe, digamos, ¿no? Y de hecho el cantón se termina con la imagen de ¿cómo es? De Hércules, ¿no? Heracles.
que es anticipatoria también, ¿no? Una imagen es uno que bajó y dominó el Hades, digamos, ¿no? Sujetó al cancerbero. Es decir, es un héroe que vence al Hades de sólidos cierres, digamos, ¿no? Es como un... Sí, yo tengo una duda ahí, perdón, que interrumpa. Sí. Pero dicen que, bueno, que digamos que Hércules está ahí en el Hades cazando almas o algo así. Pero él no está supuestamente con los dioses y su esposa, que era, creo que, decía, juventud. Sí, la esposa de Heracles es... bueno, se me va a ver el nombre. Bueno, sí, este es siempre esta pregunta que vos haces suscitó un debate ya en la antigüedad, digamos, en tiempos de los antiguos griegos. Se preguntaban esto: ¿por qué Homero dice esto acá? Y en otra parte dice que Heracles está en el Olimpo con los dioses, ¿no? Entonces surge ya en los mitógrafos griegos antiguos, o sea, los griegos antiguos que escribían analizando los propios mitos, y ellos dicen que justamente que Heracles está desdoblado, digamos, que hay una sombra de Heracles que está en los abismos, en el Hades, y está en realidad la verdadera alma de Heracles, digamos, la chispa divina de Heracles que está en el Olimpo, ¿no? Como si hubiese... Y esto no es raro si uno piensa, por ejemplo, en la mitología egipcia, ¿no? Donde se distingue el Ka del Ba, de un montón de... O sea, tiene 9... O sea, el hombre está formado de 9 capas, digamos, ¿cierto? La ínfima es la corporal, pero después tenemos para repartir partes de, digamos. Nosotros decimos cuerpo y alma, bueno, otros vieron que en los platónicos hablan de cuerpo, alma, espíritu. Bueno, imagínense. Entonces, esto, justamente los que los resolvían de alguna manera eran los neoplatónicos, diciendo esto, ¿no? O sea, que una cosa es el alma como, sí, me sale residuo psíquico, así como el alma como sombra, ¿no? Como una apariencia de lo que se fue, como fantasma, el alma como fantasma, como espectro, y el otro es el espíritu, como eh, el Claro, ser sí, sí. personal. Sí. Los chinos dicen del alma corpórea y el alma etérea. Dicen que el Bueno, alma corpórea es un alma que muere con el cuerpo, la bien. tierra, y el etérea es la que va al cielo. Digamos. Bien, bueno, algo así decían los neoplatónicos. Y ellos así explicaban, en realidad no sabemos por qué, o tal vez simplemente había dos tradiciones en la mitología griega, ¿no es cierto? Pero bueno, ellos después ya explicaban que esto era algo así, digamos, ¿no? Algo parecido, aunque van a decir los judíos neoplatónicos también, ¿no? Porque, por ejemplo, Filón de Alejandría es un judío del siglo primero, digamos, si no recuerdo mal. Sí, es casi de la misma época de Jesús, un poco antes, un poco después. Y él dice que Adán, que hay dos Adán, ¿no? Porque en Génesis primero creemos a Adán a nuestra imagen y semejanza, ¿no? Y después está la creación de Adán hecho de la tierra. Entonces, decían, Filón decía también, uno es el Adán como arquetípico, celestial, y el otro es el Adán plasmado, digamos, hecho ser acá visible. Bueno, estas cosas estaban en la mente, en cómo ellos leían los textos antiguos, cómo leían también así a Homero, por ejemplo, los griegos. Bueno, a ver, ¿alguno se anima a... Acá está el párrafo de Heracles, que habla de esto, que estaba en sombra, digamos, en el Hades. Es el punto
601, que dice, después de ellos vi a Heracles, el fuerte, mas solo en sombra, ya que él de los dioses al lado se goza en festines, con su Eva de lindos tobillos, que el máximo Zeus engendrara con era inmortal de doradas sandalias. Y ahí aparecen los dos lugares, digamos, Heracles. Los dos Heracles. Y bueno, bueno, más abajo viene Heracles que le profetiza, ¿no? El sufrimiento ahí Heracles, si lo pensamos, es como alguien que precede a Odiseo, digamos, porque sufre 12 pruebas, ¿no? Y Odiseo pasa a lo largo de la Odisea por 12 pruebas también, digamos, antes de llegar a Ítaca. Desciende al Y digamos Hades. digamos que también tenía una simpatía particular por los dioses. Esto que dice por ahí de la simpatía que tenía Atenea con Odiseo y después con Telémaco. Bueno, a Hércules le pasa lo mismo, porque lo van asistiendo, digamos, en el camino de... Exactamente, Hermes y Atenea, los dos mismos que lo ayudan a Odiseo, ¿no? Bueno, a mí me parece, siempre tiene esta parte medio patética en el sentido de pathos, de emocional, de conmovedora, que es el encuentro con la mamá, de Odiseo con Anticlea. Anticlea, él no sabía que había fallecido, ¿sabes? Recuerdan que él cuando se fue, la madre estaba viva, pero muere de pena, ¿no? En la línea 84, él la ve llegar. Vieron que él impide a las almas que se acerquen a la sangre, porque él quiere hablar con Tiresias. El único que tiene que hablar es el viejo adivino, ¿no? El que se peleaba con Edipo, ¿no? Tiresias es el que él quiere consultar. Entonces, dice, línea 84. Mas entonces el alma llegó de mi madre difunta, de Anticlea, que engendrara el magnánimo Autólico. Viva la dejé en mi mansión al salir para Troya sagrada. Brotó el llanto en mis ojos al verla, inundóseme el pecho de dolor, mas con toda mi pena impedíle a sí mismo a la sangre llegar mientras yo no escuchase a Tiresias. Es decir, él tiene que impedirle a su misma madre acercarse. Como que, bueno, él tiene un deber que cumplir antes, ¿no? Entonces después habla con Tiresias y lo primero que hace es hablar con la madre después, ¿no? En la línea 155. Le pregunta, ¿no? Ella le dice, ¿cómo fue tu llegada, hijo mío, al país de las brumas, vivo aún? El paraje es difícil de ver por los vivos, porque hay en mitad grandes ríos, tremendas corrientes, el océano ante todo, nadie desierto es posible de otro pasar que teniendo una sólida fe. Y él, bueno, les pregunta, ¿no? Por cómo 200, ¿no? Le dice que no cayó sobre mi enfermedad como aquellas que suelen en faltar consunción arrancar de los miembros el alma. No, mi Ulises, mi luz, fue mi pena por ti, fue el recuerdo, fue tu misma bondad quien dio fin a mi gozo y mi vida. Es un pasaje tremendo, ¿no? Vos me mataste, digamos, yéndote, ¿no? Mi luz, Ulises, mi luz, fue mi pena por ti, fue el recuerdo, fue tu misma bondad. Y dice, dijo así, mientras yo por mi parte, cediendo a mi impulso, quise al alma llegar de mi madre difunta. 3 veces a su encuentro avancé, pues mi amor me llevaba a abrazarla, y las 3 a manera de ensueño o de sombra escapóse de mis brazos, ¿no? No podemos abrazar a los muertos, ¿no?
esta imagen de él tratando de abrazar a la madre 3 veces, la va a repetir Virgilio en la Eneida. Eneas va a tratar de abrazar a su abuelo, si no recuerdo mal, ¿no es cierto? Y Dante, Dante también, en el Purgatorio, lo cual es un momento donde Dante cede al impulso de imitar a Homero, porque Dante toca permanentemente a las almas en el otro mundo, pero de pronto, cuando se encuentra con, no me acuerdo ahora con quién, tengo que revisarlo, pero se encuentra con alguien muy querido por él y trata de abrazarlo 3 veces, siempre está este día, y no puede, ¿no? ¿Por qué no había podido Odiseo abrazar a su madre? Bueno, Tiresias, básicamente el consejo que le da es, bueno, por dónde tiene que ir, pero sobre todo le da el consejo capital, que es que cuando pase por las islas de Febo, no las respete, ¿no? Respete las vacas del sol. Este es el dato de vital importancia, que respete las vacas sagradas. Milagros, vos querías comentarnos, por ejemplo, de alguno de los que estuviste viendo, algo alguno de estos personajes que pasan por acá, alguna palabra sobre Ajax, sobre alguno. Sí, o sea, Contarnos algo que... estuve buscando de varios, bueno, digamos, de cómo Ajax se queda en el resentimiento de lo que pasó en la Ilíada, de que él se pelea con Odiseo por el escudo de Aquiles. Bueno, que él también se encuentra con Aquiles antes y llora por verlo ahí. Llora cuando se encuentra con no era Menelao, ¿cómo era el rey de Agamenón? Cuando se encuentra con Agamenón, que le cuenta que la mujer lo había matado y que le dice que no se fíe del todo de la esposa, pero que dice que, bueno, que Penélope es diferente, cómo esa comparación que hacen entre la Penélope fiel y la otra era no era Casandra, era Clitemnestra. Clitemnestra, bueno, rarísimo el nombre. Que ella, digamos, cuando vuelve, se alía con un enemigo de él y, bueno, lo matan. Que me hizo acordar la escena a la boda roja de ¿cómo se llama esto? De Game of Thrones, que era como que era una boda y estaban todos festejando y ahí los matan a todos. Entonces dice, ni siquiera tuvimos el honor de morir en batalla, sino siendo traicionados. Y no me dejó ni ver a mi propio hijo y todo eso. Pero a mí me queda como picando eso de que yo cuando vi Troya hace mucho tiempo, como que decía que Clitemnestra era una venganza por haber matado a Ifigenia, que era la hija que supuestamente la mata para tener los vientos. Sí. Sí. Esa es una de las interpretaciones más frecuentes, digamos, como que la esposa, y puede ser una de las motivaciones también. ¿Por qué lo odiaban en la casa, ¿no? En su propio hogar, ¿no? Él, habiendo sido rey de 3 generaciones, le pregunta qué pasó, y ahí como que yo no entendí, o lo que yo entendí es como que además de hacer esto, es como que le hace regalos a los dioses para cambiar el clima, y después las naves ahí las divide, y creo que en base a eso como que deja débil a Agamenón y se hace con él, o algo así entendí que pasa, digamos. Habría que revisar el pasaje, no recuerdo realmente. Creo que es en el capítulo 3, que es cuando él habla con
Sí, con Menelao, sí, sí. Pero no me acuerdo exactamente eso. Pero sí funciona, digamos, varias veces en toda la Odisea aparece la imagen de Agamenón y su familia disfuncional, digamos, como contraste con Odiseos, Penélope, digamos, ¿no? Y aparte Agamenón volvió como rey victorioso, ¿no? Y en cambio Odiseo vuelve, bueno, sí, como alguien que se ha perdido, digamos, como un... ha vencido, pero no ha regresado, digamos, ¿no? Acá es cuando aparece, bueno, vieron, aparece Yocasta, la madre de Edipo, aparece con otro nombre, con Epicasta, ¿no? Y se menciona Edipo por primera vez en la literatura griega, es la primera mención de Edipo está acá, como un mito ya conocido por ellos, digamos, pero literariamente, ¿no? La primera versión es esta, ¿no? Donde dice, ¿no?, que Edipo la tomó por esposa dando muerta a su padre, ¿no? Y me parece que es también muy significativo el encuentro con Aquiles, ¿eh? No sé si a alguno le llamó la atención el encuentro con Aquiles, ¿quiere decir algo de eso? Sí, a mí, o sea, por ahí en un diálogo, Aquiles como que añora un poco la vida, dice como que por ahí extraña un poco vivir, o sea, como que se alejan un poco de la versión de la muerte heroica, digamos como mayor bien. O sea, también lo vi en un pasaje anterior, no me recuerdo cuál, y bueno, entré un poquito más tarde por, por cuestiones acá familiares. Que también vi como que contrasta un poco con esto de la versión nórdica por ahí de el mayor bien es morir en batalla. Y cuando a Ulises le anuncian o le profetizan, digamos, que va a vivir hasta viejo y va a vivir tranquilo, va a tener una vejez tranquila, lo ven como algo honorable, no como algo despreciable. Y bueno, acá a Aquiles también le dice que le hubiera gustado vivir más y no, bueno, morir en el campo de batalla, que por ahí en otras mitologías o culturas era como el mayor logro, el mayor bien, el mayor, digamos, logro, digamos. Sí, no solamente está en contraste con otras mitologías, está en contraste con la Ilíada, digamos. O sea, esto es una de las razones que muchos tienen para decir que no son obra del mismo autor, digamos, ¿cierto? Es por la distancia de concepción del mundo que tienen las dos obras. En la Ilíada se dice que justamente que Aquiles prefiere, Aquiles mismo dice que su madre le dio a elegir, digamos, si morir viejo y desconocido o morir joven pero famoso, ¿no? Y ahí está la gloria, ¿no?, en la fama, que es como es también otra forma de vivir, digamos, ¿no? Y sin embargo acá no, ¿no? Y incluso yo creo que a propósito, acá en la Odisea, se provoca esa conversación, porque Odiseo le dice, estoy en la línea 482, le dice, tú, Aquiles, fuiste en cambio feliz entre todos y lo eres ahora. Los argivos te honramos un tiempo al igual de los dioses. Y aquí tienes también el imperio en los muertos. Por ello no te debe, oh Aquiles, doler la existencia perdida, ¿no? Lo está diciendo, o sea, Odiseo lo manifiesta sinceramente, pero la intención del autor es justamente poner en contraste la imagen de la Ilíada, ¿no? Dice, tal hablé, sin hacerse esperar, replicando me dijo, no pretendas, Ulises preclaro, buscarme consuelos de la muerte, que yo más querría ser siervo en el campo de cualquier labrador sin caudal y de corta despensa, que reinar sobre todos los muertos que allá fenecieron, ¿no?
yo preferiría estar vivo y ser el siervo de un campesino croto, digamos, de corta despensa, como dice acá, antes que reinar entre los muertos. Es un abismo, ¿no?, entre la Ilíada y acá. Es un poco lo que hablábamos hoy temprano perdón. del desapego, ¿no? De esto de decir, desapegarse por ahí de las criaturas, de la gloria, de por ahí el reconocimiento y tener una vida más interior, más tranquila, ¿no? Ujú. Ujú. Sí, sí. Ujú. Valoriza los valores de la paz, digamos, ¿no? O sea, ponen que ya lo habíamos escuchado otras veces. ¿Se acuerdan cuando él la bendice a Nausicaa, ¿no?, y le dice, no existe mejor cosa en el mundo, ¿no?, que un matrimonio bien avenido, que gobiernan su casa en paz, dice una cosa así, ¿no? Bueno, y Claro, yo lo veo como una sí, maduración a lo de Aquiles. Perdón, te interrumpí. sí, Porque, a ver, él cuando la madre le dice, si vas a Troya vas a morir joven y si no vas a tener una vida larga, y yo creo que él era joven, que estaba en el ímpetu de, ay, quiero ser famoso, quiero ir a la batalla, y bueno, y cuando él muere y desciende al Hades, y se da cuenta del precio, del costo que tiene la decisión que tomó, se dio cuenta de que más le valía una vida larga y sencilla que la gloria o sea, de lo efímera que fue su vida. Puede ser, padre, que como me recuerda al Quijote cuando los primeros capítulos hablaba de la gloria, como de la gloria del caballero por la gloria misma. Y al final, cuando pareciera haber también como esa especie de, no sé si evolución llamarlo, pero sí, como de madurez, mejor dicho, de donde, digo, claro, donde también como que entiende que no digamos, la gloria no es para honrarse como el nombre uno a sí mismo, sino que como que consta de otra cosa. No sé, y acá pienso con Ulises como que pasa un poco esa, ¿no? Con Ulises, digo, con Ulises en comparación también de Aquiles. O sea, Aquiles como que busca la gloria por la gloria misma y, o sea, Ulises en realidad está, es decir, lo que anhela es el retorno al hogar, digamos. O sea, tiene que hacer una guerra porque tiene que hacerlo, pero lo que él quiere es volver a estar con Penélope. sí, en todo caso, Odiseo está tentado permanentemente por la fama y por la gloria, pero tiene este amor mayor, digamos, porque, bueno, ya lo vimos, ¿no es cierto?, que, por ejemplo, dice su nombre a Polifemo, porque después, bueno, vamos a ver qué pasa por lo de las sirenas, también siempre está el tema este, ¿no? ¿Les parece? Pasamos al Sí, de hecho canto siguiente. también, Sí. de hecho también en este relato que hace que le está haciendo a los feacios, bueno, lo enaltecen también por todo lo que la experiencia que tuvo, todo lo que vivió, digamos, todas las pruebas que superó, digamos, tiene esa gloria de haber hecho y vivido, digamos, y pasado por todo eso, digamos. Sí, 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 sí. También. Bueno, canto 12. Canto 12, bueno, vuelven a lo de Circe, ¿no? Es como que de Circe tiene la apertura
hacia el Hades. Después tiene el regreso a lo de Circe. Y ahí pasan por varias pruebas más, ¿no? Las famosas sirenas, Escila y Caribdis. Primero está todo el discurso de Circe anticipatorio, ¿no? Muy típico de la literatura antigua, donde el Circe le dice, vas a pasar por acá, por acá, por acá, por acá, por allá, y después realmente pasa todo eso. ¿Sí? Como ya sabemos el plan del viaje, vendrás luego a Trinacia, dice, ¿no? Es decir, Sicilia, ¿no? Con forma de triángulo. Las vacas del sol que no hay que matar. De las sirenas, bueno, todos sabemos que atraen a los navegantes con su canto. Pero creo que la gran tentación es que ese canto justamente habla de la guerra de Troya y de la gloria de Odiseo, ¿no? O sea, y la tentación de él es escuchar el canto que habla del mismo, me parece. ¿No? Las sirenas le dicen en la línea 184, llega acá de los dánaos honor, gloriosísimo Ulises. De tu marcha refrena el ardor para oír nuestro canto, porque nadie en su negro bajel pasa aquí sin que atienda a esta voz que en dulzores de miel de los labios nos fluye. Quien la escucha, contento se va, conociendo mil cosas, ¿no? El conocimiento. Dice, los trabajos sabemos que allá por la Tróade es Troya, y sus campos de los dioses impuso el poder a troyanos y argivos y aun aquello que ocurre doquier en la tierra fecunda. Probablemente, ¿no? Aparece acá, ¿no? La tentación es que lo que ellos cantan, sí, cantan de cosas del mundo, pero cantan especialmente los trabajos que pasaron los griegos en Troya, en Tróade, ¿no? Y bueno, obviamente ahí se ata el mástil y manda con las cejas, con las cejas, dice, mandaba a mis hombres. Muy graciosos. Haciendo gestos para que lo liberen. Y Escila y Caribdis, que se vuelven como ahí en el paso entre para llegarse a Sicilia, ¿no? Que son como después se vuelven como un símbolo en la historia de la humanidad y de nuestro lenguaje, ¿no es cierto? Escila y Caribdis como dos peligros por los que hay que pasar por un estrecho muy angosto, porque si te vas para un lado te agarra Escila y si te vas para el otro te agarra Caribdis. Escila es como un monstruo que vive en lo alto del acantilado, en las grietas del acantilado, ¿no? Y que le rapta a 6 hombres, ¿no? Del bajel. Y Caribdis vive en el remolino, o vive en el remolino de agua, ¿no? Entonces te acercás mucho a Caribdis, te traga el remolino para abajo, te acercás mucho a Escila, a la pared donde vive el de roca, donde vive Escila, el acantilado, y Escila te chupa para arriba, digamos, ¿no? Y llegan a las vacas del sol, y bueno, el hambre, bueno, no es que no sabían, ¿no es cierto?, que no podían comerlas, es que se les terminan, ¿no? No tienen vientos, se les terminan los víveres y finalmente, contra toda la indicación de Odiseo, los marineros
se comen las vacas del sol, ¿no? Y vuelve, y entonces ocurre el siguiente naufragio, que es el naufragio con el que empezó donde estaba Calipso, donde empezó la historia. Donde él ya llega solo, ¿no? Llega sin nadie como se había anunciado desde el principio, ¿no? El primer canto, ¿no? De que pudo salvar a ninguno de sus hombres, ¿no? Así empezaba. Los cantos son justamente el viaje, y a partir del canto 13 ya va a estar en Ítaca, ¿no? ¿Algún comentario de este canto 12? Yo por ahí me resultó interesante y, bueno, por ahí con el tema de la parte de la sirena, lo pensé a medida que lo iba leyendo, transponiéndolo un poco, digamos, al cristianismo, por ahí esta cuestión de la tentación, de evitar la tentación a toda costa. No me acuerdo quién era que decía que con el diablo, creo que era el Padre Pío, decía que con el diablo no se puede dialogar, hay que evitar el diálogo con toda costa, a toda costa, y me recordaba eso cuando Ulises le ponía a sus hombres cera de abeja en las orejas, o sea, con tal de no escucharlo ni, digamos, ni por casualidad. La única forma por ahí de evitar la tentación era no escucharlo directamente y bueno, él atándose. Y ya hacia el final, cuando ya están en la isla del Sol, también la construcción que se fue haciendo de Euríloco como personaje que está todo el tiempo en contra de Ulises, siendo su pariente. Me recordaba también a este familiar de Moisés, que termina rebelándose contra Moisés, que todo el tiempo le hacía la contra y le buscaba el pelo al huevo, y bueno, termina llevándolos a parte del pueblo también a la perdición. Tratando, o sea, siendo él el que convence a sus seguidores, a sus hombres, digamos, de carnear las vacas después. Sí, como vos decís, como Aarón, que se opone a Moisés, digamos, algunas veces, y después también hace el becerro de oro, digamos, supuestamente es la mano derecha de Moisés, y sin embargo termina provocando la idolatría y la condenación del pueblo, todo ese momento tan dramático, ¿no? Sí, Euríloco viene, es un personaje también interesante. Sí, la imagen de las sirenas, haciendo un texto muy breve, tuvo mucha historia, ¿no? Creo que es una de las imágenes que todos tenemos en la cabeza, aunque no hayamos leído la Odisea, de la Odisea. La imagen que tenemos del viaje de Ulises es que escapó a las sirenas, los oídos a los marineros, pero él no se tapa los oídos, digamos, él juega en el límite, digamos, ¿no? Donde él quiere escucharlas, pero evitar la muerte, y entonces hace las dos cosas: se ata al mástil para poder escucharlas y no salir nadando hacia ellas, y no le deja escuchar a sus marineros, ¿no? Pero sí, en la historia del cristianismo se volvió muchas veces una imagen, como vos decís, de cómo evitar las tentaciones, en el sentido de los marineros, y también una imagen de Cristo atado a la cruz aparece a veces como el mástil del barco. Es una metáfora un poco rara, porque en realidad, ¿qué es eso exactamente, no? Pero sí, aparece a veces. Y recuerdo alguna vez haber escuchado no me va a salir, un docente argentino,
bueno, no me acuerdo que, justo, nada, tomaba la imagen del atarse, hablaba de de lo importante que son los vínculos que uno mismo se compromete a respetar. Por ejemplo, decía que en el matrimonio, digamos, ¿por qué prometerse públicamente fidelidad? Decía, es como atarse uno mismo sabe que va a volver, es como Ulises atado al mástil, dice, uno sabe que va a enfrentar momentos de fragilidad, donde va a tener la tentación de saltar del barco, ¿cierto? Entonces, lo bueno es atarse previamente con juramentos voluntarios, digamos, ¿cierto? Nadie te está encañonando para hacer esos juramentos, pero bueno, él decía, es como Ulises atado al mástil, me gustó esa imagen también. Sí, Tolkien en una de las cartas al hijo creo que habla del matrimonio y hace énfasis más en los naufragios que en una estrella conductora. Él habla algo así del sacramento del matrimonio. Me quedó eso de compañera de naufragio, como habla por Sí, ahí. sí, sí. Sí. Y otra cosa por ahí me Pasaje llama lo del canto de la sirena, a esta invitación por ahí que nos da a nosotros de no quedarse en lo pasado, porque le habla de las glorias que tuvo el pueblo en batalla, como queriéndole invitar a esto, pero sabiendo que es una tentación al caer y no seguir adelante, no continuar el viaje. O por lo menos a mí me hace pensar eso, claro. decir, bueno, tira esos tiempos de gloria y seguir adelante, ¿no? Sí. Estas sirenas pasaron justamente como un emblema de la tentación, muchas veces recuerden que todavía no son con cola de pez, ¿no es cierto?, para comerse a la gente, y así están incluso en algunos capiteles románicos, ¿vieron la escultura? Que en los monasterios medievales, el periodo románico siempre se caracteriza por los capiteles, la parte de arriba, las columnitas, hacían muchas imágenes de animales míticos, y muchas veces están las sirenas, estos pájaros. Y bueno, digamos algo del 13, ya son las 12, vamos a decir algo del canto 13. El regreso es muy, está lleno de cosas curiosas, no sé si alguno quiere comentar algo. Bueno, por ahí ya lo habíamos dicho antes, lo llevan a Ulises en estas naves que parece que se conducen solas y llegan a destino, digamos, un poco mágicamente. Y bueno, él, digamos, no tiene que, no, o sea, duerme, digamos, en la nave y es llevado y depositado en su destino, digamos. Lo que a él le costó un montón, digamos, llega de repente, digamos, enseguida conducido con facilidad por estos pegacios. Sí, finalmente llega en un sueño, ¿no? Llega dormido, pensemos que en la antigüedad el sueño también es símbolo de un trance místico, digamos, o sea, ¿no? Abraham entra bueno, primero está el sueño de Adán, para Dios se acerca para hablarle, para hacer el pacto. Y bueno, después Dante también va a tener, ¿no? Cuando llega al purgatorio, va a tener un sueño que lo va a adelantar, ¿no? Le va a permitir avanzar también. Lo van a llevar a él dormido más cerca de las puertas del purgatorio, ¿no? Pero bueno, esto nos dice, le convierte la nave en piedra, dice,
en venganza después de Poseidón, ¿no? Pero volviendo al despertar de Odiseo, nos da esa imagen tan querida por Chesterton, ¿no? El hombre que llega a su propia tierra y no sabe que ha llegado a ella, ¿no? En el capítulo ese de Ortodoxia, la ética en el país de los elfos, que es súper citado, ¿no? Que justamente Chesterton dice, ¿no? Quiero escribir la historia de un hombre que sale a buscar otros mundos y llega a su propia isla en medio de la niebla sin saber que se trata de su propio hogar y cree que ha encontrado una cosa nueva, ¿no? Es ver lo propio como nuevo, ¿no? Y es exactamente la escena esta. Eh, hay línea 185 y siguientes. Despertábase Ulises divino que dormía en su propio país tras larguísima ausencia, pero no lo llegó a conocer, porque Palas Atena, la nacida de Zeus, le echó en derredor densa nube para hacerle cambiar de figura y hablarle ella misma de su plan, no le viesen su esposa o paisanos y amigos, sin haber castigado él aún las infamias de aquellos pretendientes. Extraño por eso mostrósele todo al Señor de la tierra. Las sendas, el cómodo puerto, las abruptas roquedas, los árboles llenos de hojas. ¿Por dónde voy errante yo mismo? Dice, ¿no? Dice, me han dejado en un país extraño. Dice, más adelante, en la línea 219, lloraba pensando en su patria, ¿no? Él sigue, no reconoce. Es como que la niebla acá no sabemos si es el efecto puro de la niebla, que no le permite ver las formas de su tierra, o es el efecto mágico de Atenea, que le descubre recién al final, ¿no? Y ahí viene como un efecto cómico, digamos, no sé si, bueno, muy cómico no es, pero que es que él trata de engañarla a Atenea, ¿no? O sea, Atenea se le acerca y él trata de contarle una mentira, un típico de los cuentos que cuenta Ulises para engañar a la gente. Y dice, sonrióse Atenea, la diosa Ojizarca, su mano tendió a acariciarle, mas ya bajo forma de mujer alta, hermosa, perita en brillantes labores. Y le dice, trapacista de dolo sin fin, trapacista, engañador, con dolos, engaños, astucias, ¿no? Dice, ni en tu patria siquiera dejarás ese gusto de inventos y engaños que tienes en el alma metido, y ya baste, porque ambos sabemos de artificios. No reconoces ya a Palas Atenea, nacida de Zeus, que siempre a tu lado te asisto y protejo. Es decir, bueno, mira, astuto y medio, digamos, ¿cierto? Ella es más... digamos, a mí no me va a pasar, ¿no es cierto? Pero ella lo dice con un cariño y con una compasión, digamos, ¿no? Es muy, muy simpática la imagen. Y le avisa en el verso 306, dice, 1000 pesadumbres tendrás en tu casa, sopórtalas. Y después le dice, sufre en silencio tus muchas desventuras y aguanta a los hombres, violencias y ultrajes. Y él que le dice, ¿cómo diosa podrá conocerte el mortal que te encuentre, por experto que sea? Te muestras en tantas figuras. Y finalmente dice la diosa, le dice, disipó aquella nube, mostróle la tierra, y su vista alegró al divinal pacientísimo Ulises. Inundado de gozo, besaba la gleba nutricia, la gleba es la tierra, ¿no? Besaba la tierra, y a las ninfas después invocó levantando las manos. También aparece la cuestión de por qué lo mandó a Telémaco a viajar, ¿no? Porque ella le dice que va a ir a buscarlo ahora a Telémaco para que regrese. Y él le dice,
y Atenea le dice dice, yo misma le envié por las olas allá, hacia la tierra licaonia, dice, para que ganara renombre al llegar a esa tierra. Es decir, de alguna manera como que Telémaco en ese pequeño viaje que hizo es en miniatura, digamos, un viaje de iniciación, de aprendizaje, ¿no? No es el gran viaje de Odiseo, pero bueno, es su viaje también, ¿no? Para que de alguna manera pueda equipararse al padre en algo, ¿no? Y ahí Atenea lo transforma a Odiseo en viejo, ¿no? En el viejo mendigo. Entonces, una imagen también muy apreciada por von Balthasar, ¿no? Este teólogo suizo del siglo pasado, ¿no? Que habla muchas veces de la expresión de San Pablo. San Pablo tiene una expresión que dice, Jesús vino en forma de siervo, ¿no? La forma de siervo. Y Balthasar dice que es la forma de siervo la que Ulises entra, digamos, en Ítaca, antes de recibir la forma gloriosa, ¿no? Antes de recibir la forma del resucitado, ¿no? Bueno, ¿algún comentario más de esta parte? Realmente es muy bonito la descripción también que hace del lugar. La cueva y el olivo, ¿no? La cueva y el olivo es muy... no sé. Yo no lo llegué a leer, pero todavía no llega a la parte de la competencia, ¿no? Eso es otro canto. No. Mucho más. Claro. No, él ahora recién, bueno, Atenea le dice que tiene que encontrar como aliado, fíjense, también es muy curioso, ¿no? Él no va a encontrar aliados allá arriba en el palacio, ¿no? Tiene que encontrar de aliado a Eumeo. Eumeo es el porquerizo, el guardián de sus cerdos, ¿no? Esos cerdos que están siendo comidos permanentemente por los pretendientes. Entonces Eumeo va el que lo reciba él, y que es un hombre fiel, ¿no? Es muy simpático el personaje. Bueno, vamos a ver un poquito después, pero lo alimenta, podemos decir, corporalmente y espiritualmente, porque le va a decir justamente que él está siempre esperando que regrese, que nadie más espera que regrese Odiseo, pero él sí espera que regrese. Y a la misma casa de Eumeo va a llegar también Telémaco, ¿no? Entonces va a ser el reencuentro. Así que bueno, tenemos por delante el canto 14, que es el canto sobre Eumeo. El 15, que es Atenea trayendo de nuevo a Telémaco. Y el 16, donde, bueno, sí, son cantos de transición, digamos, para que van preparando ahora la acción siguiente, porque, o sea, ya ahora terminamos la instancia del viaje, entonces ahora tiene que ir preparándose todo ese desenlace final en el palacio, ¿no? Así que, bueno, nos quedan los 3 cantos siguientes. Gracias por estar. Les doy la bendición. El Señor los bendiga y los proteja en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, que tengan un buen sábado y un buen domingo mañana. Nos vemos. Bueno, Gracias.